El 4 de agosto de 2020, una enorme explosión que causó la muerte de cerca de 150 personas se llevó a cabo en el puerto de Beirut. Todo comenzó como un incendio en un almacén donde se habían resguardado durante 6 años y sin las medidas de seguridad necesarias para su almacenamiento 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un material altamente explosivo. El nitrato de amonio provenía de un buque ruso que fue detenido en 2013 y posteriormente descargado en los almacenes en donde ocurrió esta devastadora explosión. La explosión causó daños de hasta 3.5 kilómetros a la redonda, derribando techos, destruyendo muros y ventanas, e incluso volcando automóviles. Según un experto británico en bombas, la explosión tuvo una magnitud de entre 1 a 2 kilotones de TNT, y por consecuente, los costos de reparación de los daños fueron de aproximadamente $3.000 millones. El nitrato de amonio es una sustancia de suma importancia en todo el mundo, debido a que es usado para la elaboración de fertilizantes, lo cual representa un 60% de sus usos. Otro 35% del total de amonio producido alrededor del mundo es destinado a la elaboración de explosivos, debido a que es una sustancia altamente oxidante. De igual manera, este compuesto es usado en la industria aeroespacial como combustible propulsor. El nitrato de amonio por sí mismo no es combustible, pero facilita la combustión de otros compuestos si se expone a altas temperaturas o se contamina con otros materiales, por lo que no se debe poner en contacto con reductores. Debe almacenarse separado de los combustibles en un lugar seco. Si se incendia el entorno donde se encuentra este compuesto, debe extinguirse el fuego con los medios adecuados, y en la medida de lo posible deben mantenerse fríos los envases donde se almacena el compuesto, de preferencia con agua. Los gases producidos durante el incendio del nitrato de amonio son tóxicos e irritantes. Si ocurre la inhalación del nitrato de amonio, puede haber tos, y se recomienda a la persona afectada llevarla a tomar aire fresco. Y si continúa con dificultad respiratoria o no respira, se debe proporcionar oxígeno. Si existe el contacto con la piel, lo más probable es que se presente enrojecimiento, por lo que inmediatamente se debe lavar con abundante agua durante 15 minutos. Además, se debe retirar la ropa y los zapatos contaminados y lavarlos antes de volverlos a usar. En caso de ingesta, los síntomas más comunes son vómitos, diarrea, cianosis y debilidad. Que en el nitrato de amonio intervengan 3 tipos diferentes de fuerzas intermoleculares hace que requiera más energía para separar las moléculas. Es por eso que su punto de ebullición es más alto y por lo tanto se mantiene sólido a temperatura ambiente. Además, la presencia de la atracción electrostática entre el ion negativo y el ion positivo hace que los iones de otras moléculas de nitrato de amonio se atraigan por diferencia de cargas. El ion amonio tiene una geometría molecular tetraédrica y cuenta con enlaces covalentes polares, mientras que el ion nitrato tiene una geometría trigonal plana y posee enlaces del tipo covalente no polar. El nitrato de amonio no se descompone a temperatura ambiente. Para que se lleve a cabo la reacción de descomposición de esta sustancia, la temperatura debe ser mayor a los 210 grados Celsius. De igual forma, el nitrato de amonio se puede descomponer en una reacción exotérmica arriba de los 300 grados Celsius. En la primera reacción se obtienen 3 productos: nitrógeno, donde se forma un enlace covalente no polar entre los átomos de nitrógeno provenientes del ion amonio y el ion nitrato. De igual manera se forma agua, donde se forma un enlace covalente polar entre un oxígeno proveniente del ion nitrato y 2 hidrógenos provenientes del ion amonio, y como último producto se obtiene oxígeno molecular, donde se forma un enlace covalente no polar entre los 2 oxígenos sobrantes del ion nitrato. Bueno, esto ocurre ya que al momento de la descomposición del nitrato de amonio hay un aumento en la presión y según la ley de Gay-Lussac para los gases ideales, la presión y temperatura son directamente proporcionales y para que se dé la descomposición del nitrato de amonio es necesario un aumento de temperatura y por ende un aumento de presión. Por otro lado, la ley de los gases ideales menciona que a mayor temperatura hay mayor presión. ¿Qué es una explosión? Una explosión es la expansión de energía de forma rápida y violenta que por consecuencia produce un incremento de temperatura y presión acompañado de una onda expansiva que actúa de forma destructiva. Las explosiones tienen su origen en transformaciones físicas como pueden ser el cambio en la temperatura o presión que proporcionan las condiciones para que la sustancia produzca una reacción o por transformaciones químicas que pueden ser producto de la interacción con otro tipo de sustancias que generen las condiciones para que exista una explosión. ¿Por qué se produce una onda de detonación o explosión?
Bueno, esta onda se produce ya que al detonar un explosivo es liberada una energía que genera un pulso de presión, el cual se va alejando del punto de origen con velocidad propia extremadamente rápido, incluso más rápido que el sonido. Esto provoca un aumento repentino en la presión atmosférica y hace que el aire sea empujado, por lo que provoca un vacío que se debe llenar con aún más aire. Para conocer el alcance que tuvo la onda expansiva de esta explosión, nos ayudamos de la ley del gas ideal, así como también de la entalpía de formación, donde nuestros datos conocidos eran la masa, la densidad y la constante R. En primer lugar, sabemos que la masa que había almacenada de nitrato de amonio en el puerto de Beirut corresponde a 2.750 toneladas, la cual al convertirla se convierte en 2.75 por 10 a la 9 gramos. Calculamos el peso molecular del nitrato de amonio, que corresponde a 80 gramos por mol, y calculamos cuántos moles había de nitrato de amonio en nuestra masa. Posteriormente investigamos la densidad del nitrato de amonio, la cual es equivalente a 1700 gramos por litro. ¿Para qué nos iba a funcionar esto? Bueno, pues ya sabemos que la fórmula de la densidad es masa entre volumen y queremos conocer el volumen, entonces despejamos volumen y nos da masa entre densidad. Por lo que ahora solamente dividimos 2.75 por 10 a la 9 gramos entre 1720 gramos entre litro, lo que nos da un total de 1.61 por 10 a la 6 litros. El siguiente paso es conocer la entalpía de la reacción, la cual se obtiene al restar la entalpía de todos los compuestos que resultaron como productos menos la entalpía de los reactivos. Comencemos por conocer la de los productos. La del nitrógeno es 0, la del agua en estado gaseoso es de menos 241.8 kJ entre mol y la del oxígeno en estado gaseoso es 0. Por otro lado, la del nitrato de amonio es de menos 365.6 kJ entre mol. El resultado nos da menos 118 kJ entre mol. Que sea negativo este resultado nos indica que la reacción está librando energía. No obstante, estos 118 kJ entre mol equivalen solamente a un mol de nitrato de amonio, por lo que requeriremos multiplicar esta cantidad por nuestra cantidad total de moles de nitrato de amonio para obtener la entalpía total. ¿Para qué nos sirve obtener la entalpía de la reacción? Bueno, pues hay una fórmula que dice que la entalpía de la reacción es igual a la presión por el volumen, y dado que ya tenemos el volumen y la entalpía de formación de la reacción, podemos despejar para obtener la presión. Ahora sí procederemos a dividir 4.04 por 10 a la 9, que equivale a nuestra entalpía de formación de la reacción total, entre 1.61 por 10 a la 6, que equivale a nuestro volumen. Por lo que el valor de la presión es de 2.51 por 10 a la 3 atmósferas. Una vez obtenidos todos estos datos, solamente nos faltará el de temperatura, que fácilmente lo podemos despejar de la ley de gas ideal. Para calcular la distancia en la que hubo daño gracias a la onda de expansión, asumiremos que la explosión tuvo una forma esférica, la cual su volumen está dado por la fórmula de 4/3 de pi por radio al cubo. Y tendremos dos distancias, la primera que fue cuando inició la explosión y la última que fue la distancia máxima de la onda de expansión. Y con la fórmula de la esfera podemos despejar R, la cual es la raíz cúbica de P entre 4/3 de pi. Para la primera distancia nuestro volumen será el mismo que utilizamos en la fórmula del gas ideal. No obstante, para el segundo necesitamos encontrarlo. ¿Cómo lo podemos encontrar? Para conocer nuestro volumen 2, volveremos a usar la fórmula del gas ideal, donde podemos cancelar las variables que no necesitemos, y así podemos igualar a 0 y despejar para volumen 2. Y tomaremos como referencia que la presión va a ser igual a una atmósfera, ya que la onda de choque se produce por un aumento de presión de una reacción que tiene que igualar a la de la presión exterior, el cual nos da como resultado 4.04 por 10 a la 9 litros. En el caso de la primera distancia, R es igual a 72.7. Y en el caso de la segunda, es igual a 988.01.
Finalmente multiplicamos los radios por 2 para obtener la distancia que tuvo inicial la onda de expansión y hasta dónde llegó. El nitrato de amonio es una de las sustancias químicas que más incidentes causa, debido a que al ser usado como fertilizante es comercializado alrededor del mundo, pero también es una sustancia utilizada para la elaboración de explosivos. Así como el nitrato de amonio, hay una gran variedad de sustancias químicas que son almacenadas, transportadas y utilizadas sin las medidas de seguridad adecuadas, y que poseen la propiedad química de producir una reacción con consecuencias negativas. Lo sucedido en Beirut fue una tragedia que pudo ser prevenida si se hubieran aplicado las medidas de seguridad adecuadas en el almacenamiento del nitrato de amonio. Este proyecto nos deja como reflexión la importancia de hacer un uso responsable de las sustancias químicas con las que podemos llegar a interactuar en distintos aspectos de nuestras vidas. Para esto es importante hacer énfasis en todo momento de los protocolos y medidas de seguridad.